Buen día, compañeros. Queremos compartir con ustedes un tema muy interesante que va a ser fundamental para nuestra carrera. Diariamente interactuamos con ellas, pero nunca nos detenemos a pensar cómo funcionan las redes. Vamos a mirar qué son, cómo funcionan, sus características y algunos de los tipos de redes más importantes como lo son la LAN, la WLAN y la WAN. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Dávila, Alejandro Castañeda, Francisco Pereira y yo, Andrea Abate. Tenemos una presentación en PowerPoint en la que vamos a mostrarle los puntos más importantes de la exposición. Van a encontrar unos textos larguitos, pero todo tiene que ver con lo que vamos a explicar. Si de pronto no entienden algo, me avisan para devolver la diapositiva y que la puedan leer otra vez. Y si siguen con dudas, pues les mandamos al correo la presentación. Bueno, muchachos, vamos a hablar entonces sobre las redes. Red de computadoras. Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos. Espérate. La profesora dijo que no se podían presentaciones en PowerPoint y mucho menos leer. Dijo que iba a evaluar creatividad. ¿Por qué no mejor llamamos a los expertos para que nos expliquen? ¿Y si será que les va a gustar? Claro que sí. Listo, entonces hágale. Conozcamos sobre las redes LAN, WAN y WLAN. Pero, ¿y qué es una red? Una red es el conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos. Ah, ok. Entonces ahora sí podemos hablar sobre las redes, la LAN, la WAN y la WLAN. ¿Cierto? ¿Qué dice, profe? Uy, es un tema bien extenso, pero podemos hacerlo corto y conciso. Primero, debemos hablar sobre las generalidades de cualquier red. Dentro de los componentes básicos de una red tenemos los servidores, los cuales son computadoras utilizadas para gestionar sistemas de archivos de la red. Da servicio a las impresoras, controla las comunicaciones y realiza otras funciones. Estos pueden ser dedicados o no dedicados. Profe, ¿y cómo son sus métodos de transmisión? Los métodos de transmisión en una red pueden ser unicats, que son de punto a punto, multicats, los cuales van desde un equipo hacia un grupo de equipos, o también pueden ser por broadcast, los cuales son a todos los componentes de la red. Ok, profesor. Bueno, continuando con los componentes básicos, tenemos también las estaciones de trabajo, las cuales pueden ser portátiles, PCs de mesa, iPads o tablets, smartphones y entre otros. Continuando con los componentes básicos, también tenemos los adaptadores de conexión de red. Estos pueden ser tarjeta de red LAN, tarjeta de red wireless, tarjeta de red de fibra óptica. ¿Y para estos adaptadores, qué tipos de cables existen? Existe el cable de par trenzado, el cual tiene transferencias de 10 a 1000 megabits por segundo, y la fibra óptica con transferencias de hasta 10 gigabits por segundo. Ahora hablaremos de las redes según su topología. La topología de una red es el diseño de las comunicaciones entre los nodos de esta. Entre las topologías principales encontramos topología en bus, en estrella, en anillo,
en árbol, en malla, de doble anillo y mixto. Esta es una red de área local. Se necesita solamente un puerto libre en un switch. Estas redes son de propiedad privada, con el objeto de compartir recursos e intercambiar información. Ahora veremos las características de este tipo de redes. Operan dentro de un área geográfica limitada. Permite multiacceso a medios con alto ancho de banda. Controla la red con administración local. Conectividad continua a los servicios locales. Distancia entre puntos hasta 100 metros. Aquí podemos ver los estándares actualmente utilizados en las redes LAN. Una red WAN es una red que puede cubrir desde 100 kilómetros hasta 1000 kilómetros, dando servicio hasta un continente. Al igual que las redes LAN, estas redes permiten compartir dispositivos y tener un acceso rápido y eficaz. Es una red que proporciona transmisiones a larga distancia, se pueden extender desde un país hasta el mundo entero. En sí, son la unión de muchas redes LAN. Ahora veamos las características de las redes WAN. Operan en una red geográfica extensa. Permite el acceso a través de interfaces que operan a altas velocidades. Y conecta dispositivos a grandes distancias. Ahora a continuación vamos a mencionar algunas de las tecnologías WAN. Circuito conmutado. Paquete conmutado. Celdas conmutadas. Digitales dedicados. Las redes WLAN son las redes que se comunican transmitiendo señales inalámbricas entre ellas. En estas se pueden presentar muchos problemas, algunos de estos son los obstáculos o las largas distancias. Las redes WLAN deben de estar configuradas para solicitar claves de ingreso. Esto para brindar mayor seguridad al acceso a los documentos o a impresoras compartidas.
Los routers inalámbricos tienen una cobertura entre 30 y 100 metros, dependiendo de la calidad del dispositivo y de la frecuencia que maneje. Las debilidades de las redes WLAN es que funciona correctamente dentro de un espacio sin obstáculos. Si los encuentra, la señal se debilita considerablemente. En esta tabla podemos ver los estándares actualmente utilizados en las redes WLAN. Bueno amigos, esperamos que haya sido de su agrado, de su entendimiento y sin nada más que decir, pues nos despedimos. Tan, tan, tan.